concluimos este ciclo que estamos teniendo de 3 mensajes dentro de la serie Los retos del siglo XXI. Y este es el tercer mensaje enfrentando el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí para ocupar este lugar para traer tu palabra, Señor. En tus manos nos estamos poniendo y suplicamos el poder de tu Espíritu sobre nosotros y la claridad espiritual que solo tú puedes dar para entender las verdades que tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a afirmarnos en esta realidad gloriosa de que tú puedes venir en cualquier momento por tu iglesia. Ayúdanos a vivir cada día esperándote. Y si hay alguien aquí en esta hora que todavía no tiene clara esta realidad, Señor, que tú esclarezcas con el poder de tu Espíritu y con la verdad de tu palabra esta gloriosa esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos estado diciendo y una vez más lo repetimos. Alguien dijo que la repetición es la madre de la enseñanza. Bueno, creo que quien dijo eso nunca se paró en un púlpito, porque a veces los predicadores repetimos y repetimos y la gente no precisamente aprende. Algunos llegan a la conclusión, ya el pastor está en el camino de la demencia, porque repite y repite lo mismo. Es intencional. Yo sé que repito muchas cosas que no son intencionales, pero eso es intencional. Porque queremos que usted grabe esta verdad pero tan esencial en nuestra vida cristiana. Y como hemos estado diciendo, la Biblia nos relata que la segunda venida de Cristo consta de 2 fases. La primera fase es lo que nosotros creemos por la Biblia y enseñado en los pasajes que hemos estado considerando, especialmente en primera a los Tesalonicenses 4 del 13 al 18, también en Juan 14 del 1 al 3 y este que leímos como lectura devocional, primera carta a los Corintios capítulo 15 del verso 50 al 58. Es lo que enseña llamado el arrebatamiento. Es la primera fase, donde millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra en un milisegundo. Nosotros predicamos y creemos en el arrebatamiento pretribulacional. Lo predicamos, lo enseñamos, sobre todo porque lo creemos y creemos que está respaldado totalmente por la Biblia. Creemos que se ajusta con la doctrina de la seguridad eterna. Creemos que confirma la fidelidad de Dios por su pueblo. Creemos que reafirma la salvación por gracia y no por obras. Este acontecimiento evitará que el pueblo de Dios sufra los efectos devastadores de la ira divina sobre los incrédulos. Hemos dicho y volvemos a decir que Apocalipsis capítulo 6, donde comienza el juicio de los sellos, a partir del verso 1 hasta Apocalipsis capítulo 19, verso 21, toda esa porción de Apocalipsis, casi la gran parte del libro, lo que registra son los pormenores de los juicios y acontecimientos relacionados con el periodo de la tribulación, periodo que se inicia con la apertura del primer sello, como ya vimos, en los versos 1 y 2, donde aparece el anticristo. Antes, nosotros nos habremos ido con el Señor. No creemos o no esperamos la aparición del anticristo. No esperamos la marca de la bestia. No esperamos la aparición del falso profeta. Si esperáramos estas cosas, no tendríamos razón para, como dice Pablo, consolarnos unos a otros con estas palabras. No tendríamos entonces una creencia inminente del regreso del Señor. No podríamos esperar a que el Señor viniera en cualquier momento, porque siempre tendríamos que decir, no, todavía no, todavía no. Y es un cuento para nunca acabar. ¿Por qué? Porque todavía no ha aparecido el anticristo. Todavía no han puesto la marca. Todavía no se ha edificado el templo. Todavía no, y mientras está el todavía no, está el jueguito de ponerle etiqueta. Bueno, el anticristo es Trump. No, el anticristo es Biden, aunque ya está en otro mundo viviendo.
Su mente es Biden. O no, el anticristo fue Obama. O no, el anticristo fue, y ahí en toda esa bobería, distraídos de la esperanza que la Biblia llama bienaventurada. Esperanza bienaventurada. Si nosotros tuviéramos que ver los horrores que el Señor anuncia y que no es producto de la ira del diablo ni de la ira del anticristo, entonces no sería una esperanza bienaventurada. Cuando se abre el primer sello y después viene el juicio de las trompetas, primero el juicio de los sellos, 7 sellos, después el juicio de las trompetas, el juicio de las copas, y termina en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Todo eso es parte de la ira divina. Cuando el 6º sello se abre en Apocalipsis 6, verso 12, los que están en la tierra tratan de esconderse y le piden a las piedras y a las montañas que caigan. Hermano, mientras yo voy predicando, haga como Berea. Mire si lo que yo estoy diciendo está en la Biblia o no. Y saque sus propias conclusiones. Cuando se abre el 6º sello, en Apocalipsis 6:12, los que están en la tierra tratan de esconderse y le piden a las piedras y a las montañas que caigan sobre ellos y que los escondan de la ira del Cordero. Pues el gran día de su ira ha llegado y preguntan, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Lea después Apocalipsis 6, del 12 al 17, está todo este relato. Apocalipsis 11, 18, todo esto está dentro de ese periodo que acabo de mencionar. Dice la Biblia, tu ira ha venido. Apocalipsis capítulo 15, verso 1. Dice la palabra, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 14, 10. Y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Nuevamente dice la ira de Dios. En Apocalipsis 16:1 se refiere al juicio de las 7 copas de la ira de Dios que se derraman sobre el mundo incrédulo. Miren cuántas veces aparece la palabra ira, y siempre es ira de Dios. Ira de Dios. Por tal razón el Señor llevará a su pueblo antes, como está enseñado en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 17, donde dice la Biblia, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, con el Señor. No lo hará a la mitad de la tribulación. No lo hará al final de la tribulación, porque los 7 años son años de ira que descargará sobre el mundo incrédulo y sobre la nación de Israel no arrepentida hasta ese momento. Por eso la Biblia también llama a ese periodo el periodo de angustia de Jacob. Hermanos, creer que el Señor nos va a permitir pasar por los primeros 3 años y medio o nos rescatará después de los 7, eso no se ajusta con la doctrina de la salvación por gracia. La salvación por gracia enseña que no somos salvos por obra de justicia. No hay obra que nos haya llevado al cielo. Es por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando usted mira los relatos
de la tribulación, habrán personas que se salvarán, pero tendrán que pagar con sus propias vidas. Y la realidad es que hay un énfasis en la obediencia y en las obras. Yo no voy al cielo por lo que hice. Yo no seré arrebatado por lo que hago. Por eso tampoco creo que hay un arrebatamiento parcial, como otros enseñan, que solo los cristianos espirituales se irán y los carnales se quedarán. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Señor vendrá por su iglesia, se llevará a su cuerpo. No se va a llevar parte de su cuerpo y dejar los pies y las manos detrás. No es por obra. Creer que el Señor nos llevará después de los primeros 3 años y medio o al final de los 7, tampoco se ajusta con la doctrina de la seguridad eterna, que nos dice que una vez que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y estamos guardados por el poder de Dios. Y ese guardar incluye guardados de la ira de Dios, que no solamente incluye el infierno, como algunos tratan de hacerlo ver, incluye también ese preinfierno que van a vivir la gente antes que el Señor venga en la segunda fase. Porque primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Escuche lo que dice la Biblia, no lo que diga yo, lo que diga cualquier otro hombre. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted analiza el contexto en que estas palabras fueron dichas, es un contexto escatológico. Y no es casualidad que vengan inmediatamente después que el Señor habla del arrebatamiento. También en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 10, dice la palabra, y esperar de los cielos al Hijo. Nosotros esperamos al Hijo. Yo no espero al anticristo, por eso no me importa estar tratando de ponerle nombre al anticristo. Yo no espero la marca de la bestia. Yo no espero que se levante un falso profeta. Yo no espero el juicio de los sellos, las copas y las trompetas. Yo estoy esperando al Señor y lo espero en cualquier momento. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Nos da más, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Saben cómo nos llama la Biblia en Efesios 2:3? Aquellos que vivíamos sin Cristo, o aquellos que hoy viven sin Cristo, les dice hijos de ira. Romanos capítulo 5, verso 9 se nos dice, estando ya justificados por su sangre. Si dio lo mayor, la justificación por fe a través de su muerte. Hermano, lea lo que dice la Biblia. Sea brutalmente honesto con lo que tiene ante sus ojos. Acéptelo. Dice, por Él. Por Él. ¿Quién es Él? Seremos salvos de la ira. Por Él vamos al cielo. No por lo bueno que somos. Es verdad que hay que obedecer. Es verdad que las obras son resultados de la fe, pero cuando te comienzas a creer que fuiste salvo al comienzo por gracia, pero que ahora solo te puedes mantener por obras, te caíste de la gracia. Eso es caerse de la gracia, eso es convertir la gracia en una desgracia. Eso es no entender para nada la gracia. Esto es por gracia desde el principio hasta el fin. También vimos en el mensaje anterior que el arrebatamiento es un evento sin señales. No podría ser un evento sin señales si antes tendríamos que esperar
que lo que la Biblia relata sobre la tribulación suceda. Y ese es mi problema con todos estos señores que predican esto, que dicen esperar al Señor, pero todavía no. Es el cuento del todavía no. Siempre habrá un todavía no, hermanos. Por eso nunca será inminente. Pastor, Mateo capítulo 24, si usted me encuentra en Mateo 24, una sola vez la palabra iglesia, le prometo un premio. Ah, pastor, pero ahí habla de los escogidos. La palabra escogidos no se usa solo en la Biblia para la iglesia. Pero no se enfoque solo en la palabra escogidos. Enfóquese en Judea. Enfóquese en lo que dijo Jesús. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Nosotros sabemos hoy lo que es la abominación desoladora por estos estudios, pero a un judío, en aquel momento, la audiencia inmediata de Jesús, y de manera rápida, ellos comprenderían lo que Jesús les estaba diciendo. Esto está en Daniel capítulo 9, en la llamada profecía de las 70 semanas. Vuelvo a decir, es un evento sin señales, es un evento por sorpresa, es un evento repentino, es un evento selectivo y es un evento espectacular. Todo eso ya lo hemos visto. Hoy vamos a continuar con el resto de las características de este significativo evento. Primero, es un evento, otra de las características del rapto es que es un evento, un acontecimiento secuencial, va a seguir una secuencia. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo identifica 5 aspectos de este orden secuencial. Primero, el regreso. En un momento que no sabemos cuándo. Puede ser que sea mucho más en el futuro o en el futuro inmediato. Es en cualquier momento. Jesús saldrá del cielo de manera física. Del cielo, o como lo llama la Biblia, de los cielos, que es el tercer cielo, el paraíso, donde está Dios. Descenderá al segundo cielo, los cielos atmosféricos. Pablo especificó este acontecimiento inicial como el acontecimiento inicial del rapto, capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo no va a mandar a otro. Fíjese, le estoy leyendo literalmente lo que dice la Biblia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. En el rapto es el Señor mismo el que viene. Y esto está en consonancia con las palabras de aquellos 2 ángeles en el libro de los Hechos, después que Jesús asciende, en el capítulo 1, verso 11, le dijo a los que estaban allí, a este mismo Jesús que habéis visto ascender, así mismo como le habéis visto. Eso no admite interpretación. No podemos saber cómo ascendió, porque no estábamos allí viéndolo, pero la Biblia lo relata. De la manera en que lo relata, así va a regresar. Podemos esperar entonces que venga de manera personal y física. No es una venida espiritual, eso es una herejía, un disparate, y es una verdad no negociable. Jesús vendrá físicamente, es una verdad no negociable y de manera personal. Y cuando regrese, traerá con él a todas las almas de los que ya hayan muerto en Cristo. Quiere decir que todos nuestros hermanos que se nos han adelantado, hermanos, que ya están con el Señor, van a venir en el arrebatamiento. Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
van a venir. No se van a perder este evento. De hecho, estas cartas a los tesalonicenses fueron escritas para aclarar esto. Porque estaban teniendo problemas, persecución. Se habían levantado tipos de anticristo como el César y otros. Había apostasía, herejías. Y comenzaron a pensar, ¿nos quedamos? Miren, si Pablo no les hubiera enseñado un arrebatamiento pretribulacional, o sea, antes de la tribulación, ellos no se hubieran preocupado. Pero como empezaron a ver esto, dijeron, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos? ¿Y qué va a pasar con nuestros hermanos que murieron? Entonces Pablo escribió estas cartas para aclarar estas dudas. Primero vendrá el regreso, después ocurrirá una resurrección, la primera resurrección, la resurrección de los justos. Cuando Cristo descienda del cielo con un grito, comenzará convocando hacia Él todos, dice el verso 15, los que durmieron en Él. Pero como al diablo le encanta retorcer las escrituras, y yo dije aquí, hermanos, y vuelvo a decir que sabemos que a veces hay posiciones distintas sobre algunos temas, pero usted tiene que definirse. ¿Y cómo me defino, pastor? Vea la Biblia. Trata de encontrar la mayor cantidad de evidencia posible sobre un aspecto y al final saca tu conclusión. ¿Por qué no creo en la seguridad eterna? ¿Por qué creo en la seguridad eterna? Porque creo que la Biblia no enseña que la salvación se pierde. Hay textos que parecen enseñar y de hecho son usados por aquellos que creen en la pérdida de la salvación. Pero cuando usted encuentra lo abrumador de la evidencia a favor de la seguridad eterna, es mayor. Es mayor y Dios no se puede contradecir. Menciono esto porque aquí aparece la palabra dormido. De aquí sacaron una herejía llamada el sueño del alma, enseñada por los falsos testigos de Jehová y la iglesia adventista. Ellos creen que cuando una persona muere, está dormido hasta el día de la resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dormir. Sí, es cierto, la palabra dormir o dormido se refiere. Miren, un detalle, nunca se refieren para describir la muerte de un incrédulo, pero se usan con frecuencia para describir la muerte del creyente. Juan 11:11, Lázaro duerme. Hechos 7:60, Hechos 7:60. Quiero leerles allí lo que dice Hechos 7. Dice la palabra del Señor. Puesto de rodillas, clamó, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay otros textos que los voy a mencionar, después ustedes búsquenlo en su casa. Hechos 13:36. Quiero leer otro que está en Primera a los Corintios 15:50. 15:20. Primera a los Corintios 15:20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, o sea, el primero de los que durmieron. Siempre se refiere a los creyentes. Y siempre se refiere al cuerpo, no al alma. ¿Y por qué, pastor? Porque la Biblia en otras partes enseña abrumadoramente el estado consciente del alma de la persona que muere en Cristo. Claramente dice que va a la presencia de Dios. Uno de los pasajes más claros está en el libro
de Apocalipsis en el capítulo 6, donde habla de las almas en uno de los sellos que habían sido decapitadas por causa del evangelio, y dice que aquellas almas que habían muerto por causa de la palabra, Hechos de Apocalipsis 6:9, clamaban a gran voz. Yo creo que un dormido no puede clamar. O sea, esa gente fueron sacrificadas en la tribulación y estaban en el cielo. Y dice la Biblia que podían hablar. Y no que podían hablar, podían gritar, clamar. Yo no creo que un fantasma dormido, es más, yo creo que eso es lo que se llama el estado intermedio, es el cielo, la nueva Jerusalén, de que Jesús habló en Juan 14. El cielo temporal, porque al final terminaremos regresando y reinando con Cristo en la tierra. El cielo es un lugar. Y cuando vayamos allá, vamos a ir conscientes. Aunque no hayamos recibido el cuerpo de la resurrección todavía, vamos a tener un cuerpo temporal, podremos hablar. Miren, yo no les quiero decir ahora porque este no es el sermón, pero yo he estado explorando esto y leyendo, y hermanos, la cantidad de cosas que nos dice esos versículos sobre el estado intermedio, o se lo voy a decir en otras palabras, sobre el estado en que usted y yo vamos a estar en el cielo inmediatamente que muramos, va a desmantelar muchos mitos que a veces tenemos. Esa gente podía hablar. Esa gente podía recordar. Fíjense que le dice: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Y yo siempre he oído decir, y me he dado cuenta que es una cosa que no es bíblica, que cuando usted se vaya para el cielo, su mente se va a desprogramar. Ya usted no se va a acordar ni quién es, ni de nada en la tierra. Eso no es así. Pero pastor, ¿y el sufrimiento? Cuando usted esté en el cielo, lo primero que va a ver allí es la justicia de Dios. Y sabrá que el que no esté allí no fue por culpa de Dios, sino de ellos mismos. Además, hermanos, la Biblia dice en Lucas 16, el rico y Lázaro, que Abraham le dijo a Lázaro: tú eres atormentado aquí y él es consolado allá. Dice Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Cualquier recuerdo que pueda venir, el Señor nos va a consolar. No le puedo explicar los detalles, pero esta gente sabía. Mire, le preguntaron: Señor, ¿por qué no nos vengas? La gente que nos mató todavía están en la tierra y no han sido juzgados. No se les borró el disco duro. Cuando el rico y Lázaro, el Señor le dijo al rico: acuérdate. ¿Sí o no? Cuando apareció Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, hablando con Jesús, ellos sabían que Jesús iba a morir. Estaban bien informados de lo que estaba pasando en la tierra. Le voy a poner el máximo ejemplo. Jesús. Y ahorita volveré sobre él porque la Biblia dice claramente que seremos semejantes a Jesús. Jesús regresó y se acordaba de todo lo que estaba pasando en la tierra. De todo. Hermanos, una persona dormida no puede hacer esto. Pablo dice que mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y además dijo: morir es ganancia. No enseña tal cosa como que estaremos dormidos. Cuando se nos pare el corazón, vamos inmediatamente a la presencia de nuestro Dios, sabiendo quiénes somos y sabiendo quién es Él. Y recordando que la única razón por la que estaremos allí será por gracia. Por gracia, hermanos. Ahora, la Biblia, repito, se refiere al cuerpo cuando habla de dormir.
Si morimos antes del regreso de Cristo, sabemos que en ese momento de resurrección Dios reunirá milagrosamente las moléculas necesarias y va a reconstruir nuestro cuerpo físico. Como escribió Pablo, todos los fallos genéticos serán corregidos, todas las enfermedades sanadas, todo daño reparado. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Hermano, entonces si recordamos, y esto es otro detalle que quiero decir, nos vamos a conocer. Decir que no recordamos nada de la tierra es especular. Entonces, ¿cómo vamos a conocernos? Claro que nos vamos a conocer. No importa que al final tengamos cuerpo glorificado y estemos en la mejor versión de nosotros, nos vamos a conocer. Aunque yo le dije el domingo pasado o antes pasado a una hermana, yo sé que en el cielo nos vamos a conocer, pero cuando la vea usted con cuerpo glorificado, estoy tratando de entender todavía que yo la pueda reconocer. Es un chiste, hermano. Sí nos vamos a conocer. Primera a los Corintios 15, 42 al 44. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Ahora, aquí quiero detenerme para aclarar algo. Ese cuerpo que vamos a recibir en la resurrección dice que es espiritual, y allí la palabra griega que se emplea para esto está diciendo que es un cuerpo motivado espiritualmente. Que a diferencia de este cuerpo en el que a la carne nos arrastra en dirección contraria a Dios, ese cuerpo va a responder a las cosas espirituales sin barrera. Eso no enseña en ninguna parte que nuestros cuerpos no van a ser físicos, materiales. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es otro disparate que a veces se enseña y hace que la esperanza de algunos se opaque. Primero, decir que el cielo es un estado y no un lugar. Decir que no vamos a tener cuerpo, sino que vamos a ser especies de fantasmas en el cielo. Eso es una enseñanza inyectada por el paganismo, las filosofías paganas de Platón. El platonismo enseñó que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. De ahí vino también una herejía que nuestros hermanos en Cristo tuvieron que enfrentar. Sobre todo Juan habla mucho sobre eso. El docetismo. Bueno, si el cuerpo es malo, Cristo no pudo haber venido en carne. ¿Se dan cuenta? Pero eso no se quedó allá. Primero lo siguió Orígenes. Este señor, que se considera uno de los padres de la iglesia, pero tenía tremendos disparates, creía que era tan malo el cuerpo que al final terminó castrándose. Orígenes fue uno de los que primero abrazó esta filosofía pagana. Le siguió Agustín de Hipona, comenzando a enseñar entonces la interpretación alegórica y a espiritualizar las profecías y a decir que entonces el cielo intermedio era un estado. Y todavía hay gente que cree eso. A tal punto que algunos cristianos, cuando piensan en el cielo, piensan en un culto interminable por toda la eternidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Enseña que vamos a estar adorando a Dios, sí, pero usted no adora solo cantando. La Biblia dice que vamos a estar muy ocupados sirviendo al Señor, con cuerpos físicos. Porque en la mente y el corazón de Dios siempre ha estado no solo la redención de nuestras almas, sino también de nuestros cuerpos. Es cierto que el Señor murió para salvarnos de los pecados, pero el efecto de la redención no solo alcanza nuestras almas, alcanzará también nuestros cuerpos. Por eso es que el Señor Jesucristo nos va a resucitar. Porque cuando Él nos puso a la primera pareja,
puso almas dentro de un cuerpo y en un lugar. La tierra, al final ese será nuestro lugar. ¿Se dan cuenta? Tendremos un cuerpo. En unos minutos voy a explicar cuál es el modelo de ese cuerpo. El modelo de ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Biblia enseña que quienes estén durmiendo en Jesús no se quedarán fuera del rapto. El Señor los traerá. Miren, si usted y yo estamos con vida, cuando ocurra esto, vaya, sería tremendo privilegio no ver la muerte. Si seguimos con vida cuando Él regrese, no nos vamos a ir hasta que suban aquellos hermanos en Cristo que ya están con Él. Cuando hablamos subir, es que sus cuerpos se van a levantar de la tierra después de haberse unido con esas almas y ascenderán al cielo. El rapto es inicialmente para quienes han sido salvos y cuyos cuerpos están descansando en los cementerios. La redención, no solo serán cambiados los que hayan muerto como creyentes, como parte de la resurrección. Pablo dijo, los que vivimos, los que habremos quedado. Para mí no hay una prueba más grande de la inminencia que esa. Pablo creía que podía estar vivo cuando esto pasara. ¿Por qué lo creía? Porque él no esperaba ninguna señal antes del rapto. Él no esperaba al anticristo, él no esperaba la marca de la bestia, él no esperaba al falso profeta. Si Pablo esperara esas señales, no podía haber dicho eso. Y esto nos lleva a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 51, donde dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y se incluye él. Otra vez, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque la salvación es multidimensional. Dios solo no quiere salvar nuestras almas. Él quiere salvar también, redimir nuestros cuerpos, redimir la creación. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a restaurar todo lo que el pecado afectó. El pecado afectó nuestras almas, afectó nuestros cuerpos y afectó la creación. Miren lo que dice Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Si usted ha leído este pasaje, miren el 22. Porque sabemos, hermano, aquí no hay duda, aquí no hay para atrás y para adelante, aquí hay seguridad. Dice, sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. ¿Por qué? Verso 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, o sea, es la idea, los que tenemos la primicia, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción. Ahora, ¿por qué la creación gime? Porque la creación también será restaurada como seremos restaurados nosotros. Y esa restauración se va a manifestar en primer lugar en el milenio. Y después seguirá por toda la eternidad, como dice la Biblia, en cielo nuevo y tierra nueva. Les voy a leer un pasaje, y perdonen que me extienda un poco en esto, pero es importante, que es clave para entender la restauración. Bueno, hermanos, ¿qué palabra usó Jesús para hablar de esto? La regeneración de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Isaías 65, quiero que lean esto, verso 25, que por cierto, estos que espiritualizan las profecías no saben cómo explicar esto. Simplemente dicen, bueno, eso en el Nuevo Testamento no se habla. Y si en el Nuevo Testamento no se habla, eso no se va a cumplir. ¿Y quién dice que para que una profecía se cumpla, tiene que aparecer en el Nuevo Testamento? Hay muchas que sí aparecen, pero hay otras que no aparecen, como esta. No aparece directamente. Pero eso no significa que no se va a cumplir.
Es palabra de Dios también. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Yo sé que usted lee esto y para usted no va a tener mucho sentido, sobre todo conociendo la creación hoy. Tampoco va a tener mucho sentido el pasaje de Isaías 11, del 6 al 9. No tiene mucho sentido, sobre todo porque hemos visto algunos desquiciados hoy que se han lanzado a la jaula de un león, porque ellos se creen que ya estamos en esta época. Isaías 11, del 6 al 9. Morará el cordero, el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Si usted analiza el contexto, está hablando del milenio y del estado eterno. Para nosotros no tiene sentido, pero si tuviéramos la bendición de tener en esta mañana o en esta tarde aquí a Adán y a Eva y les leyéramos estos versículos, ellos honestamente dirían, para nosotros sí tiene sentido. Porque así era como vivíamos antes del pecado. Todos esos trastornos llegaron después. Por eso el Señor está pensando en una redención total, y el primer paso para esa redención será también que vamos a tener cuerpos. Créalo, hermano, usted no va a ser un fantasma en el cielo. Usted va a caminar, va a hablar, es más, va a comer. Tendrá la capacidad de comer aunque no lo necesite. Podrá tomar agua. Va a tener un cuerpo físico con todas las mismas características que usted tiene ahora, pero sin el pecado. Claro está, la mejor versión suya, ¿verdad? Sin dolores. De verdad, hermano, cuando yo pienso en estas maravillas, porque tengo que pensarla, porque mientras más malas se ponen las cosas de este lado, más real tiene que parecerme el cielo. Y ya les digo, son cosas que enseña la Biblia y que a veces nosotros nos privamos de eso. La Biblia dice que los que habremos quedado vamos a recibir un cuerpo. ¿Cómo será ese cuerpo? Filipenses 3:21 dice, Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Más claro ni el agua. El modelo es Jesús. Y tenemos algunas enseñanzas en la Biblia de cómo era el cuerpo de Jesús después que resucitó. Primero era un cuerpo reconocible. Juan 20:16. Dice la palabra, Juan 20:16. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Algunos dicen, bueno, pero el Señor estaba tan irreconocible que María no pudo reconocerlo el día de la resurrección. No, el problema es que María no estaba esperando que Jesús resucitara. Número uno. Y segundo, ella no se había enfocado en su cara todavía. Cuando Jesús la llama por su nombre, entonces rápidamente lo puede identificar. Sus rasgos físicos eran reconocibles, aunque no siempre de inmediato, porque podía muy bien velar esto. Era un cuerpo muy real, de naturaleza física, de carne y hueso. No era un cuerpo fantasmal. Juan 20:17. Se podía abrazar. Usted no puede abrazar un fantasma. El Mesías resucitado era capaz de desaparecer de repente y de atravesar paredes. Juan 20:19. Ahora, algunos dicen que puede que estas capacidades sean solo de Jesús. No lo sabemos, no podemos asegurarlo. Pero lo que sí aseguramos es que el hecho de que un cuerpo pueda hacer estas cosas no excluye que era un cuerpo físico. Podía comer alimentos, hermanos. ¿Se acuerdan Lucas 24? ¿Recuerdan el pasaje? Yo quisiera leerle todos estos versos, pero el tiempo no me lo permite.
Lucas 24 del 41 al 43, cuando ellos estaban, creo que pescando. Déjeme buscar allí. No, en el camino, déjeme ver. Lucas 24 del 41 al 43. Fue cuando se les aparece y les enseña sus manos y sus pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, fue más lejos. ¿Qué hizo? Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Hermanos, nosotros no solo comemos por necesidad, también comer es un placer. Y no hay nada malo en comer, pero sin codicia, ¿verdad? Él comió. Es más, ustedes se acuerdan de aquella conversación que tuvo con los discípulos, que le dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Apocalipsis 21, en la eternidad ya se habla de un árbol de 12 frutos. Uno para cada mes. Y los frutos son para comer. En fin, estoy tratando, hermanos, de que entendamos que habrá una identidad que se va a mantener. Nosotros somos seres físicos, aunque tenemos un alma espiritual, pero Dios nos creó de esa manera. No es que Él cometió un error. No. Lo que no habrá en el cielo es el pecado. Cuando Dios creó el mundo, en Génesis 1 y 2, 6 veces dijo que era bueno. ¿Sí o no? Y una vez dijo que era muy bueno. Luego entró el pecado y trastornó todas las cosas. Pero cuando usted llega a Apocalipsis 21 y 22, allí encontramos la restauración de todas las cosas. Habla de una ciudad física en cielo nuevo y tierra nueva. Si todavía le cabe duda que esa es una ciudad, habla de puertas, habla de calles. Y si hay calles, es porque la gente va a caminar por esas calles. Habla de hogar, la casa del Padre, habla de moradas. Habla del río de la vida. Es un lugar muchísimo mejor que todo lo que nosotros podamos imaginar. Es un error creer que porque el hombre pecó, Dios agarró los papeles, los estrujó y dijo, esto me salió mal. No. La muerte de Jesucristo va a llegar su impacto poderoso a todo lo que el pecado afectó. En su libro El Cielo, su verdadero hogar, Joni Eareckson Tada, quien ha sido cuadripléjica desde que era adolescente a causa de un accidente al sumergirse, escribió acerca de esta transformación que ella anticipaba. Esta muchacha, bueno, ya es una señora mayor. Los que conocen su historia saben que ha vivido toda su vida postrada en una silla de ruedas. Un día se cayó y quedó cuadripléjica. Se lanzó en una laguna, se golpeó la cabeza con el fondo. Miren lo que dice ella. Después se convirtió en algún lugar de mi cuerpo, destruido y paralizado. Está la simiente de lo que llegaré a ser. La parálisis hace que lo que he de ser llegue a ser aún más grandioso. Cuando se comparan piernas atrofiadas e inútiles con piernas resucitadas y esplendorosas. Estoy convencida de que hay espejos en el cielo y ¿por qué no? La imagen que veré será Joni, sin lugar a duda, aunque será una Joni mucho mejor y más llena de vida. Tanto es así que no vale la pena hacer la comparación. Me pareceré a Jesús, el hombre del cielo. Por cierto, las que son mujeres y mueren, seguirán siendo mujeres en el cielo. Y los hombres seguiremos siendo hombres. No hay tal cosa que como que vamos a hacer allí una especie de criaturas. No, hay otra palabra que se usa para no ni hombre ni mujer. Bueno, ahora no me acuerdo de la palabra, pero bien, vamos a mantener la identidad. Seguiremos siendo hombres en el cielo.
y seguirán siendo mujeres. La Biblia lo que dice es que no habrá matrimonio. Pero no es que ahora el Señor va a fabricar una caja de galletas en serie y todo el mundo va a ser igual. Porque ¿cómo creen que nos vamos a conocer? Yo voy a mirar a usted y voy a saber que usted es quien es y yo soy quien soy. La Biblia nos habla de este suceso y vamos a llegar allí a comenzar por la muerte o por el arrebatamiento si estamos vivos cuando el Señor llegue. La Biblia habla de 4 arrebatamientos. El rapto de Enoc en Hebreos 11:5. Enoc en Génesis 5:24 dice que Dios se lo llevó y no vio muerte. Elías en el segundo libro de Reyes capítulo 2, verso 1 y 11. Jesucristo dice la Biblia que ascendió a los cielos, es una figura del arrebatamiento y después descenderá. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, dice que conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al tercer cielo y después dice al paraíso. Ese hombre era Pablo mismo. Estos raptos ya pasaron. 2 raptos aguardan, el de la iglesia y el de los 2 testigos, que Apocalipsis 11 en el verso 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Después que se produzca esto, se han puesto ustedes a pensar el momento del encuentro. 3 reuniones. En primer lugar, las almas que desciendan con Cristo serán reunidas con sus cuerpos resucitados y ascenderán al cielo. Segundo, los creyentes resucitados se van a encontrar con los creyentes vivos. Tercero, todos estos grupos nos vamos a encontrar con Cristo. Cara a cara espero verle. La Biblia dice, y verán su rostro. ¿Qué quiere decir? Lo que dice. Vamos a ver el rostro de Dios. De primero, eso significa que vamos a ver el rostro de Jesús. Nos encontramos con Él primero en nuestra conversión. Nos vamos a encontrar con Él después cara a cara. Si usted realmente le ha recibido como Señor y Salvador. Esta verdad a mí me llena de un tremendo consuelo. Por eso no estoy dispuesto a abandonarla por las disertaciones de algunos que creen que saben más que Dios. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios a los que durmieron en Él. Fíjense, esto es un pasaje que nos da consuelo. Saber que un día nos vamos a reunir con nuestros hermanos que no están muertos. Simplemente cambiaron de morada. Están con el Señor en otra dirección. Un día nos vamos a reunir. Qué tremenda esperanza. Ahora, también Él dice en el verso 18, después de hablar del arrebatamiento, alentaos unos a otros con estas palabras. Yo puedo alentarme porque yo no voy a estar esperando. Sí, es cierto que en el presente experimentamos aflicciones, tribulaciones, probablemente persecución. Bueno, y hay hermanos nuestros que lo están experimentando. No sabemos tampoco la manera como Dios nos va a llevar de este mundo. Pero todo eso es producto del pecado, de vivir en un mundo de espaldas a Dios. Pero yo no voy a experimentar, ni tú tampoco, su ira. No espero al anticristo, no espero al falso profeta. Por eso entonces puedo creer lo que dice Pablo aquí. Aliéntense unos a otros. Yo no puedo ir a donde tú estás y alentarte con esto, pero antes te tengo que decir, mira, esto va a pasar, pero antes prepárate, porque el anticristo va a aparecer y va a darte duro, te va a obligar a marcarte
se va a levantar un falso profeta, que yo no sé si es el Papa comunista, o cuando vuelva a aparecer otro virus, no dejes que te pongan la vacuna, porque probablemente esa sea la marca de la bestia. Yo no puedo vivir en esa bobería, hermanos. Yo puedo alentarle a usted en decirle, ya sea que muera, y no sabes cuándo, te vas con Cristo si lo tienes como tu Señor y Salvador, o si Él viene por la iglesia por pura gracia divina, te vas con Él. Eso me alienta. Lo otro no me alienta. Lo otro no me motivaría a predicar de profecías. Porque ahora el saber que el Señor viene por mí no significa que voy a vivir descuidadamente. No, tengo que vivir a la expectativa. Como dice la Biblia, guardando la esperanza bienaventurada. Tengo que vivir. A veces se me olvida que este puede ser el día. ¿De verdad? Y se me olvida y me altero y pierdo la paciencia y quiero golpear al carro delante que casi me da. Pero en el momento cuando usted se acuerda, hoy puede ser el día. Y si se acuerdan de la historia de la mujer que devolvió el sacapunta que yo conté en el último sermón, porque ella no quería que el Señor viniera por ella y la encontrara con un sacapunta robado. A mí eso no me lleva a la negligencia, ¿no? Como estar seguro de mi salvación no me lleva a una vida descuidada. Yo sé que estoy en las manos del Señor, pero yo no puedo abusar esa gracia porque si no es que no la entendí. Yo sé que el Señor viene por mí, pero yo no puedo vivir descuidadamente porque sé que le voy a ver cara a cara. Y la Biblia dice que Él me va a pedir cuenta de lo que he hecho en el cuerpo. No voy a perder la salvación, pero ver el rostro de Jesús y que de pronto Él me pase la película de aquel día en que yo perdí los estribos y dije cosas que no debía haber dicho, en aquel día que mentí descaradamente, no es porque me va a condenar. Es porque el respeto que siento por Él es tan grande. Yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, en aquella época el rector era el hermano González Peña. Era un anciano tremendo, pero todos los estudiantes lo respetábamos. Él no tenía que estarnos disciplinando, solo venía y nos hablaba. Ahora, cuando González venía, y generalmente por las tardes él se quitaba los zapatos y se ponía un par de chancletas. Cuando yo sentía las chancletas aquellas en el pasillo, todo el mundo se preguntaba, ¿dónde se van a detener? Chaca, chaca, chaca. Y si se detenía en tu cuarto, es que él venía a hablar contigo. Recuerdo una vez que estaba teniendo un problema de salud muy serio, con los ganglios inflamados, y ya todo el mundo estaba pensando lo peor, hasta yo. Y él entró en el cuarto y me dijo, Miguel, vengo a hablar contigo. Tienes que ir al médico. No es si quieres, tienes que ir al doctor. No me quedó más opción. Hermano, ese es un ser humano. Era un ser humano, bueno, es un ser humano, está en el cielo. Pecador como yo. Pero sentí un profundo respeto por él. Si yo realmente digo amar a Jesús y respetarle, sí me importa mucho, muchísimo, lo que él pueda estar pensando. Por eso el arrebatamiento inminente me lleva a vivir con expectativa y me lleva a vivir consagrado y me lleva a vivir examinándome en todo momento, porque hoy puede ser el último día. Así es la vida, hermanos, de frágil. Ya sea que muramos o el Señor venga, nos vamos a encontrar con Él. Mi pregunta es, ¿estás tú preparado para eso? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Es que acaso no te das cuenta que ya esto no da más? Que cuando no es una cosa es la otra. Y es Dios quien está tratando de ganar nuestra atención. Todo lo que hoy estamos viviendo es consecuencia del pecado. Y todavía la gente tiene la osadía de echarle la culpa a Dios.
¿Dónde estaba Dios cuando masacraron esos niños? ¿Dónde está Dios cuando Israel, como dice la propaganda izquierdista, y cuando Israel está bombardeando Gaza indiscriminadamente? Miren, yo estaba pensando, y aquí no voy a hacer una apología de Israel, porque yo creo por la Biblia que Israel tiene que arrepentirse también. Que los judíos no se van a salvar por ser judíos, sino por creer en Cristo. Pero tampoco puedo obviar que Dios no ha terminado con ellos. Pero yo estaba pensando y yo decía, si todos los cohetes que tiran constantemente, diariamente sobre Israel, no los pudieran detener con ese artefacto que ellos tienen, la cúpula de hierro, creo que es, allí no se podría vivir. No se podría vivir. Ahora la gente pregunta, ¿dónde está Dios con todas estas cosas? En el mismo lugar que siempre ha estado. Pero no es Dios el responsable de estas cosas. Es el pecado en el corazón humano. ¿Y por qué no hace algo? Ya lo hizo. ¿Es que acaso no saben lo que hizo? Envió a su Hijo a morir por los pecadores. Siendo Dios, se humilló. Filipenses 2, vivió entre nosotros. Soportó nuestros maltratos, bofetadas, escupitajos, lo clavaron en aquella cruz desnudo. ¡Cuánta vergüenza! Para alguien que era santo, pero lo hizo por amor a nosotros. Para salvarnos, para que podamos ser perdonados y en medio de esta selva vivir con una esperanza. Si no tienes a Cristo, no podrás vivir con esperanza. Vivirás temiéndole a la muerte, temiendo a que un día salgas y no tengas buena suerte. Mientras que cuando vives con Dios, vives con paz, descansas en su soberanía y sabes que ocurra lo que ocurra, Él no te va a dejar. Porque no llegaste aquí por lo bueno, ni te vas a mantener por lo bueno que eres, sino porque Él es fiel y por lo que hizo Jesucristo. Si Jesucristo no es tu Salvador, pídele perdón ahora. Arregla tus cuentas con Él. No sabemos cuándo será el último día, pero puede ser hoy. Que el Señor nos ayude. Amén.